Hola amigos, soy Don Pipelo, bienvenidos de nuevo al canal y bueno, como saben este es el cuarto video de tutoriales sobre mecánicas y jugabilidad básica en Diablo 4. Para el día de hoy vamos a hablar sobre el ocultista. Vamos a buscar en el mapa primero el símbolo, que es una estrella, bueno, un triángulo con unos círculos en las puntas. Le damos ir y vamos a ver qué es lo que tiene para ofrecernos. Recuerden que en el minimapa sale la ruta de guía. Simplemente a mí no me sale porque estoy muy cerca. Bueno, este señor que se llama Demián, el ocultista del pueblo, tiene para ofrecernos los siguientes servicios: estampar aspecto, extraer aspecto, crear sellos, desguazar sellos y encantar objetos. Ok, vamos con el primero de ellos. Estampar aspecto. Primero que nada, ¿qué es un aspecto? Un aspecto es esto. Si se dan cuenta, los objetos como armas, como actualmente, bueno, este casco, por ejemplo, tienen una estrellita y tienen una descripción. Entonces, por ejemplo, esta asta inflige un 11.6% más de daño por cada segundo que permaneces inmóvil, hasta un 30%. Eso es un aspecto, es decir, es una habilidad única que tienen ciertos objetos, por ejemplo, ¿vale? Este amuleto, cuando te atacan mientras no estés saludable, se invoca una burbuja mágica a tu alrededor durante 8 segundos, que te vuelve invulnerable. Entonces, lo bueno que nos ofrece este señor es poder transferir de alguna manera estos encantamientos, estas habilidades especiales a otros objetos. Y también los aspectos no solamente se pueden obtener a raíz de los objetos como estos que les estoy mostrando. Se pueden obtener, o bueno, es otra manera de encantar o de alguna manera darles estas propiedades únicas a los objetos a través de un códice de poder. No es lo mismo el aspecto que el códice de poder. El aspecto realmente sí es el que está en las armas, como les acabo de demostrar, pero el códice de poder, aunque es lo mismo prácticamente, se adquiere de manera diferente. ¿Cómo se adquieren los códices? Los códices, por ejemplo, si nos situamos en, ya les explico qué es esto de acá arriba, en alguno de ellos, dice, se desbloquea al completar Ruinas de Goa en Hawesar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú completes esa mazmorra, cuando acabes totalmente la mazmorra, vas a adquirir ese aspecto. ¿Listo? ¿A través de qué? Del códice de poder. Recuerden, los aspectos son esas habilidades únicas que tienen los objetos, pero el códice de poder es como esas misiones que puedes hacer en el mundo, retos, misiones, eh, retos de clase también, para desbloquear unas muy concretas que no se encuentran en los objetos. Para que se den cuenta solamente y se lleven una idea, miren todos los aspectos que hay en el códice de poder. Es absurdo, o sea, son muchos. Si le cuentas las que puedes encontrar en armas y objetos, pues es muchísimo. Entonces, les recomiendo revisar muy bien para la build que estén usando, pues cuáles son los que le vienen bien. Que prontamente ya tendremos también una sección dedicada a cada clase, por ejemplo, en donde te enseño pues a armar diferentes builds dependiendo de las habilidades y los objetos que tengas. Entonces, primero que nada, una vez entendido ya lo que es el aspecto y el códice de poder, vamos ahora sí a explicar esta pequeña ventanita de estampar aspecto. Por ejemplo, yo tengo esta espada que, si se dan cuenta, no tiene ningún aspecto, porque no tiene ninguna estrellita. Esos otros puntos que ustedes ven ahí son encantamientos del arma, ¿vale? No son aspectos, son habilidades, llamémoslo así, o estatus positivos o funciones que nos dan, pero no son aspectos, ¿vale? El aspecto está marcado con una estrellita, ¿vale? Si se dan cuenta ahí, los legendarios, generalmente casi pues todos.
casi no, todos tienen aspectos, ¿vale? Entonces, volvemos acá. Si yo quiero encantar esta espada, debo tener un aspecto. ¿Listo? Entonces, lo primero es, recuerden que en el inventario tenemos 4 ventanitas: equipo, consumibles, gesta y aspecto. Este aspecto que tengo aquí es un aspecto que ya adquirí. ¿Dónde? Si me voy a una pestañita que es extraer aspecto, perdón, si se dan cuenta, yo puedo poner ahí un arma que tenga un aspecto como esta y puedo extraerlo. De esa manera fue que yo extraje ese aspecto que tengo aquí, ¿vale? Entonces, pues ya de paso ya explicamos la segunda ventana, que es para extraer el aspecto, pero la primera vamos a hacer el ejercicio. Voy a encantar esta arma, que es la que estoy usando actualmente, pero me gusta muchísimo, por ejemplo, este aspecto, que tengo un 20% más de probabilidad de golpe crítico contra enemigos heridos. Entonces, si se dan cuenta, no lo puedo situar en el códice de poder. Él me está reconociendo como si fuera un clic de mouse y por eso se abre la ventana. Pero si yo lo sitúo acá, sí se deja engarzar ahí. Entonces, el encantamiento del arma se puede llevar a cabo a través del aspecto o a través del aspecto que tú tengas desbloqueado en el códice de poder. Supongamos que quiero encantar esta arma nuevamente y ahora lo hago a través del códice de poder y busco uno que me guste. Por ejemplo, voy a poner mostrar solo mi clase, porque hay unos que yo no puedo usar porque no se me permiten por no ser de mi clase. Bueno, de hecho se permiten, pero no tiene ningún sentido, si soy bárbaro, encantar un arma con un encantamiento de otra clase. Entonces por eso le doy solo mostrar mi clase. Si se dan cuenta, no tengo en este momento desbloqueado ningún aspecto para poder usar con mi personaje. Entonces no los he desbloqueado, entonces no los puedo usar, ¿vale? Pero lo que sí puedo hacer es uso de un aspecto como este, ¿vale? Por eso la flecha cambia. O sea, no puedes tener los dos al mismo tiempo. No, es uno u otro. Y acá dice, vas a crear un objeto, que es este mismo, este rarito que tengo acá. Si se dan cuenta, las estadísticas son iguales, prácticamente las mismas. Pero lo único que se va es a estampar, llamémoslo así, o encantar con ese aspecto el objeto. Vale 2460 de oro, porque acuérdense, todos los aldeanos y mercaderes tienen que comer en este juego. Y 4 de material de cristales velados. Recuerden que todos esos materiales, no lo he dicho en los tutoriales anteriores, los podemos ver en atributos y materiales. Ahí podemos ver lo que tenemos respecto a pieles, menas, partes de monstruos, todo lo que hemos desguazado. Entonces aquí pueden ver qué tanto material tienen. Igual ahí les muestra también en el numerito inferior. Vamos a ocultar esto. Listo, vamos a estampar el aspecto, a ver qué resulta. ¿Realmente deseas continuar? Sí, sí quiero. Ok, míralo acá. Se convirtió en un arma bastante cool, ¿no? Ya es legendaria, que eso es algo bastante cool también. Cuando le añades el aspecto se convierte en legendaria. Y tienes un 40% más de probabilidad de golpe crítico, que fue el aspecto que usamos. Si se dan cuenta, ya no tenemos ese aspecto. ¿Qué quiere decir? Los aspectos se gastan. Así es, son consumibles, se puede decir, ¿vale? Mientras que si lo hacemos con el códice de poder, los aspectos no se gastan. Esa es la diferencia. ¿Listo? Por eso son diferentes los que encontramos en el códice de poder y los que encontramos en los aspectos que tenemos pues en las armas, ¿vale? Eso ténganlo muy muy en cuenta. El extraer aspecto, que es el otro servicio, ya lo sabemos. Si queremos extraer este aspecto, pues lo extraemos y ya está. Se nos va a agregar aquí. Y este lo podemos de nuevo añadir aquí a un objeto y crear un objeto legendario en este caso, ¿vale? Y listo. Crear sellos. ¿Qué es esto de los sellos? Los sellos son como
consumibles también, porque o sea, tú lo creas, lo usas y no lo puedes volver a usar. Es decir, te toca crear y crear y crear. ¿Para qué? Para subirle la dificultad a los calabozos, llamémoslo así, y poder desbloquear nuevas cosas en esos calabozos, ¿vale? No vamos a aunar tanto en esta parte porque tampoco es la intención del video, pero cuando llegue el momento vamos a hacer unos tutoriales sobre calabozos bastante interesantes. Pero estos no son encantamientos, son sellos que son como para liberar la dificultad y cosas adicionales en las mazmorras. Este es realmente lo mismo que lo anterior, pero en deshuesar. Es decir, tú metes el sello con el cual vas a habilitar pues esa mazmorra, llamémoslo así, lo deshuesas así como si fuera un ítem de herrería o de orfebrería y ya simplemente recaudas los materiales de ese sello, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que estás looteando un monstruo, un boss o una misión y te dan un sello, pero tú no lo vas a usar. Entonces lo que haces es deshuesarlo y después con esos materiales tal vez te sirvan para crear un sello o de mayor nivel o bueno, un sello que realmente necesites, ¿no? Aquí, si te das cuenta, los sellos están acomodados por niveles y bueno, es algo que veremos mucho más adelante, como les digo. Deshuesar ya lo vimos. Y encantar objeto, si se dan cuenta, recuerdan que les expliqué que los aspectos no era lo mismo que los encantamientos. Pues los encantamientos son esos que se ven, esos cositos que se ven como unos punticos, los que dicen 5.9% de resistencia a todos los elementos, un +1 rango de todas las habilidades defensivas, 2.2 de probabilidad de esquivar, etc. Si se dan cuenta, aunque este tiene un encantamiento que es el primero, el de 5.9% de resistencia a todos los elementos, aparece separado por una línea divisoria en la parte inferior. Esos no se pueden cambiar, ¿vale? Tengan muy en cuenta eso. De resto, los que aparecen abajo sí se pueden cambiar. Por ejemplo, de este objeto, de estos brazaletes, se pueden cambiar todos. No hay ningún encantamiento que esté dividido, como por ejemplo en estos pantaloncitos. Se dan cuenta que hay una división, ese de mientras sufras heridas, tu poción también restaura un 30% de recurso. Es decir, ese encantamiento es como muy propio del objeto y no se puede modificar. Pero si nosotros, por ejemplo, decimos, no me sirve uno de estos encantamientos, quiero buscar otro encantamiento de esos, ¿vale? Para reemplazarlo, un encantamiento que me sirva. Entonces yo lo que hago es poner mi objeto aquí, yo soy bárbaro. En este caso entonces voy a reemplazar la inteligencia por algún otro encantamiento. Esto es aleatorio, ¿vale? Entonces me dice, no podrás cancelar la acción de encantar una vez que el ocultista haya seleccionado tus afijos de reemplazo en el siguiente paso. Encantar un objeto también lo vinculará a tu cuenta, es decir, que lo que tú encantas no se puede comerciar, ¿vale? Esto es importante. Le voy a dar a aceptar a ver porque quiero que me salga algo relacionado con fuerza. Y si te das cuenta, me da diferentes opciones de reemplazo. Y la primera es +1 de rango de grito de guerra, solo para bárbaro. Eso está genial, pero bueno, el rango de grito de guerra no es tan importante para mí en este momento. +1% de armadura total. Eso está súper cool porque de hecho tengo una build que es un poco tanque actualmente y me serviría mucho. Y sin cambio es que lo puedes dejar tal cual como está, con su encantamiento real. Yo entonces quiero el de armadura total y le doy reemplazar. Objeto encantado. Listo. Si se dan cuenta, ahora aparece un símbolo de unas flechitas apuntando en círculo, en donde dice que fue encantado este objeto, ¿vale? Vale, ahora vamos a ver algo. ¿Qué pasa si yo vuelvo a poner ese objeto? Voy a ir acá, lo pongo en la pestaña de encantar objeto y le puedo dar de nuevo encantar, ¿vale? No le voy a dar de nuevo porque pues ya me gustó ese encantamiento, pero le puedo dar de nuevo acá a este botoncito y me va a buscar de nuevo otra manera de encantar ese que fue el encantamiento que yo decidí desde un inicio encantar, ¿vale? Entonces no quiere decir que cada vez puedes cambiar todos los encantamientos de un objeto, no.
Uno que decides ya fue encantado una vez y ese es el que se reemplazará una vez le des acá nuevamente, ¿vale? No lo voy a hacer, como lo dije anteriormente. Y bueno, yo creo que eso serían todas las explicaciones necesarias para entender los servicios que tiene el ocultista o encantador o bueno. Y con eso estaríamos culminando este video. Recuerda que si tienes alguna duda puedes dejármelo en la sección de comentarios y te la responderé con todo el gusto del mundo. Si te gustó este video, por favor regálame like, suscríbete al canal y si estás interesado en otros temas relacionados a este, en el canal puedes encontrar muchísimo contenido de Diablo 4. Así que no siendo más, me despido y hasta luego.